Grabar entonces esta parte en mi computadora. Habíamos quedado en el Concilio de Trento, juntamente con los jesuitas y el Concilio de Trento dieron soporte al catolicismo romano frente a la Reforma protestante. Lo vamos a pasar aquí. Bueno, también hubo una guerra entre católicos y evangélicos, guerras religiosas. Y estas guerras se debieron a varias causas. Una de estas causas fue la desunión entre luteranos en Alemania. Algunos príncipes protestantes o luteranos estaban dispuestos a usar las armas para poder defender una doctrina en particular. Esto va a animar a la Iglesia Católica para invadir el territorio, aniquilar todo vestigio de protestantismo en estas zonas. Aparte de la desunión dentro de las iglesias alemanas, el resurgimiento del catolicismo romano en el siglo XVI, gracias al concilio de Trento, la Iglesia Católica se unió y se fortaleció. Además, los jesuitas se infiltraron en los territorios alemanes de las iglesias luteranas con efectos subversivos. Y los príncipes católicos comenzaron a perseguir dentro de sus territorios a todos los protestantes, porque recuerden que son estados libres en Alemania, lo que son protestantes, están príncipes protestantes, sus territorios son protestantes, de mismo modo si son católicos, en sus territorios solamente viven católico romano. El calvinismo también fue un peligro tanto para los católicos como los luteranos. Fue exitoso la reforma que llevó a cabo Juan Calvino. ¿Por qué? Porque el luteranismo conservó muchos elementos medievales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hasta el día de hoy, en los templos de la Iglesia Luterana hay un crucifijo, una cruz y Cristo crucificado ahí, del mismo modo como por las iglesias católicas. Si uno ingresa a la Iglesia Luterana, no va a encontrar grandes diferencias con la católica. Pero la reforma de Juan Calvino fue en realidad anticatólica. Rechazó toda tradición, insistía en un nuevo comienzo solamente por medio de las escrituras. Es también el calvinismo mucho más consistente en sus enseñanzas y sus métodos. Quizás se debe a la obra de Juan Calvino, de la institución de la religión cristiana, que es la obra máxima, la obra magna de Juan Calvino, y para los protestantes también, aunque no todos los protestantes son calvinistas. Pero esa obra de la institución de la religión cristiana fue la primera sistematización de la teología protestante. Y cuando alguien ya tiene una teología sistemática completa, tiene una panorámica acerca de lo que cree y eso le ayuda a ser consistente en sus creencias. En cambio, el luteranismo no tenía esa consistencia en sus enseñanzas porque Martín Lutero escribió, pero para combatir alguna doctrina en particular. No fue un sistematizador en la teología, porque no tuvo el tiempo, estaba más preocupado de, de disputar algunas doctrinas en particulares que lo distinguía del catolicismo romano. Se violó el Tratado de Augsburgo. En ese tratado se tomó un acuerdo de respetar a los protestantes en territorio católico, pero ya en esta época, cuando comienza la guerra, no se respeta los acuerdos con los protestantes. Se, se comienza a perseguir a los protestantes. En Bohemia comienza la guerra, se prohibió en Bohemia a los protestantes construir templos, pese a su voto de que iban a tolerar a los protestantes en sus territorios, a los súbditos de Bohemia, se comienza a seguir, a perseguir a los protestantes. Se van
a cerrar todas las escuelas y expulsar a los protestantes de este territorio. Esto lo encontraron una política muy opresiva, por lo tanto, el único recurso que tuvieron los protestantes, los luteranos en estas tierras fue emplear las armas frente a la opresión, a la humillación de los católicos romanos. 30 años estuvieron en combate. Perdieron casi todas las batallas, casi fueron exterminados los evangélicos. Pero uno de ellos, por casualidades históricas o por la providencia de Dios, Gustavo Adolfo, un sueco, va a derrotar a todos los ejércitos católicos y va a morir en batalla en el año 1632. Finalizó la guerra en el año 1648, cuando ambos ejércitos se fatigaron por los interminables combates y se va a dictar la paz conocida, aquí lo vamos a ver, la paz de Westfalia en el año 1648. Esta es una señal en la historia religiosa. Cerró la última guerra general por la causa de la religión y usualmente es considerada como el principio de la era moderna. Católicos, luteranos, calvinistas fueron reconocidos en igualdad de derechos civiles y religiosos en sus respectivas zonas geográficas y convenció al catolicismo de que el protestantismo no puede vencerse por medio de la fuerza de las armas. De esta manera entonces surgen las iglesias protestantes, por medio de alianzas políticas, como ocurrió con la iglesia anglicana, la iglesia luterana en Alemania, con los príncipes que eran protestantes y se hicieron protestantes, con el poder civil en los Países Bajos, en Ginebra, en Escocia, con John Knox, por medio de alianzas políticas. Aquí en Chile también el protestantismo sigue la misma política cuando llegaron a finales o a mediados del siglo XIX. David Trumbull, por ejemplo. Se aliaron, dice un autor, aquí lo tengo, de un libro muy importante de la historia de la iglesia evangélica en Chile, Juan Rodrigo Ortiz Retamal. Él es un miembro de la iglesia adventista del séptimo día, pero es un historiador de la iglesia cristiana en general. Y escribió un libro muy importante que es Historia de los Evangélicos en Chile del año 1810-1891, de disidentes a canutos. En este libro él indica cómo los primeros protestantes, que eran presbiterianos, metodistas, entre otros, anglicanos también, se aliaron a los liberales, un poder político, un partido político, los radicales, los masones y también los artesanos, desde el año 1810 hasta el año 1891. Esta es la historia de la iglesia en Chile. Juan Rodrigo Ortiz Retamal, un importante historiador de la iglesia en Chile. Este es uno de ellos. Bueno, él habla de estas alianzas políticas de los evangélicos en ese periodo. Sigue los mismos principios que se logran visualizar en Europa durante esta época. Y también durante este periodo, en los Países Bajos, surge un problema doctrinal entre calvinistas y arminianos. Bueno, antes de hacer un resumen de cómo surge el protestantismo, gracias a la fuerza de las armas también surgió por la intolerancia religiosa, divisiones internas, donde prevaleció el amor a la doctrina más que el amor a los hermanos, en medio de sentimientos nacionalistas, invenciones tecnológicas, despertar intelectual, desprestigio del catolicismo romano, amenazas de potencia extranjera como los turcos, por ejemplo, los intentos de reformar la iglesia llevaban viviendo 500 años sin considerar los movimientos antipapales católicos de los siglos cuarto y quinto en Roma. En Holanda surgió un teólogo, Dirk Corner,
que escribió contra los, contra las enseñanzas calvinistas, pero principalmente con una en particular. Era la doctrina de la predestinación, donde se enseñaba que Dios predestinó, la doctrina de la predestinación calvinista, predestinó a un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo para salvarlos, y a otro grupo los predestinó por inferencia a la condenación, sin ninguna condición previa o sin haber visto algo especial de Dios, escoge a un grupo de personas. Dietrich Körner se opuso a esta posición del calvinismo, o un extremo del calvinismo. Y había un teólogo holandés o de los Países Bajos, Jacobo Arminio, era un distinguido pastor y profesor holandés. En esa época, todos los que estudiaban teología eran todos pastores, no, los laicos no podían estudiar en este periodo. Por lo tanto, era pastor y era profesor de teología. Él había sido formado como profundamente calvinista. Por lo tanto, los dirigentes de la iglesia le dieron una gran responsabilidad. Usted debe refutar las ideas de Dietrich Körner, le dijeron. Como Jacobo Arminio era teólogo, era competente en llevar a cabo estos trabajos porque era el más conocido teólogo, más brillante teólogo, entonces comenzó a leer los libros de Dietrich Körner. Lo comparó también con lo que habían enseñado las iglesias del siglo segundo, tercero, cuarto, es decir, los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Lo comparó con la Biblia, con los padres de la iglesia, con algunos protestantes también. Y a la conclusión a la cual llegó Jacobo Arminio, después de hacer todo este trabajo teológico, fue que Dietrich Körner tenía razón. Lo mandaron a refutar a Körner y él adoptó y dijo, tiene toda la razón, él no está errado. Hay una desviación del calvinismo que es intolerante. Y como era profesor de la universidad en Holanda, entonces había un calvinista que era más calvinista que Juan Calvino, Gomaro. No le parecía la conclusión a la cual había llegado Jacobo Arminio y las disputas comienzan. Comienza en las universidades. Pero esto se hizo muy agudo, ¿eh? Esto fue realmente complejo en Holanda. Y se enfrentaron, comenzaron los debates. Esto terminó en el sínodo de Dora, ¿eh? Fue realmente grande este conflicto teológico en Holanda. Los remonstrantes siguieron defendiendo o adoptaron la posición de Jacobo Arminio, porque Jacobo Arminio murió antes de terminar estos debates. Los remonstrantes van a presentar 5 puntos. Los 5 puntos de Jacobo Arminio, cómo interpretaban a Jacobo Arminio. Y después en el sínodo de Dor, los calvinistas van a presentar los 5 puntos del calvinismo. Pero si no hubiesen estado los arminianos, no hubiesen presentado los 5 puntos de los calvinistas. Lo que se debatió en estos 5 puntos hasta el día de hoy prevalece en varias iglesias, y usted se va a identificar con alguno y con otro. La depravación total. La depravación total. Aquí ya vamos a hablar de calvinista y de arminiano, ¿eh? No de Jacobo Arminio y Calvino, porque en realidad los arminianos interpretan las ideas de Jacobo Arminio, y los calvinistas, hay muchos calvinistas también, interpretan las ideas más o menos intentan interpretarlo de Juan Calvino. Y el debate en esta época era eso, interpretar a
a Calvino y las ideas reformadas también. Esto se da dentro de las iglesias reformadas en Holanda, dentro de los calvinistas. Jacobo Arminio no es alguien exterior al calvinismo, es algo interno dentro de los calvinistas. La depravación total. Ambos grupos sostienen lo mismo. Tanto los arminianos como los calvinistas sostienen exactamente lo mismo. La depravación total. ¿A qué se refiere? Que el ser humano no tiene voluntad, no tiene libre albedrío en temas espirituales, no en temas naturales como por ejemplo dónde voy a vivir, qué voy a vestir, qué voy a comer, sino solo en temas espirituales. No tiene el libre albedrío, no tiene la voluntad de escoger a Dios, no puede creer por sí mismo, no se puede arrepentir por sí mismo, no puede hacer absolutamente nada para salvarse, porque está muerto. Cada área, aspecto de su vida está infectada por el pecado. No tiene libre albedrío, entonces. Eso ambos opinan lo mismo. Este es el problema con los calvinistas. El tema de los calvinistas, cuando presentan el arminianismo, lo presentan como si fuese pelagiano o semipelagiano. El pelagianismo dice que el ser humano puede salvarse por medio de las obras, puede creer y arrepentirse sin necesidad de la gracia. Y el, el semipelagianismo dice que no se perdió totalmente el libre albedrío, se perdió parcialmente, pero todavía tiene la posibilidad natural de creer y arrepentirse. Pero Hermano eso no. Pablo, Sí, hermano Félix, disculpe que lo interrumpa, pero en no se este, preocupe. ¿usted se escucha? ¿Sí? Ya. Correcto. Es que usted decía que la depravación total es que ambos grupos, calvinismo y arminianismo, sostienen lo mismo. Exacto. Ya. Pero en el tema de que no tiene, porque dice que no tiene libre albedrío allí solamente los calvinistas, Y los arminianos también. No a los tienen arminianos libre también. albedrío ninguno de los dos. Eso es Ya, eso la no. depravación total. Ok, ya. Muy buena la pregunta. Hay que hacer todas las preguntas porque tenemos que entender bien acá lo que opina uno y lo que opina otro. El, bueno, tenemos que explicar lo demás, ¿eh? Lo vamos a explicar, vamos por partes. La evaluación total tiene que quedar claro, ninguno de los dos cree en el libre albedrío, tanto arminianos como calvinistas. Pero lo que pasa es que los calvinistas le imputan al arminianismo lo que no creen, ¿ah? Es decir, cuando los calvinistas hablan de los arminianos, hacen pasar el arminianismo cuando lo presentan por pelagianismo y semipelagianismo, y lo hacen pasar como si fuese una herejía, porque presentan al pelagianismo y semipelagianismo. Ese es el problema con los calvinistas. Por eso algunos tienen miedo de ser denominados arminianos, porque prácticamente ser considerado hereje. Pero hay que, si lo se explica bien, no va a haber problema. No, si esto causó un problema, un revuelo ahí en los Países Bajos, ¿ah? Hasta el día, hasta el día de hoy. La otra doctrina, es la elección. La elección. Según los calvinistas, la elección o la predestinación, que es lo mismo, es incondicional. Es decir, el creyente, el sujeto de la predestinación, no debe cumplir ninguna condición para salvarse. En cambio, los arminianos sostienen, y Jacobo Arminio también lo dice en su libro, debe cumplir una condición. ¿Cuál es la condición para ser elegido? La fe. Esa es la condición, la fe. Debe creer en Cristo para ser elegido. Pero si la elección es antes de la fundación del mundo, fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Bueno, el arminianismo lo explica, que la predestinación
antes de la predestinación es el conocimiento previo, es decir, la presencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes se iban a convertir y quiénes no iban a creer nunca. Dios, sabiendo esa verdad, quienes se van a convertir, a esas personas Dios los escogió. Los escogió entonces en base a su conocimiento previo y porque reunieron una condición. Esa condición es la fe. Los calvinistas ven esto como una obra humana, porque dice, eso es restarle soberanía a Dios. Es como si la salvación fuera una colaboración divina y humana. Pareciera que la gracia no fuera suficiente. El hombre tiene que hacer algo para salvarse, contribuir con su salvación. Y los arminianos esto le causa, lo constiene, lo deja desestabilizado porque dicen, ¿cuál es la obra? La fe, dicen los calvinistas. Es una obra humana. Pero los arminianos dicen, la fe no es una obra humana, porque la gracia, aquí emplear un término que se debe considerar, si lo puede notar también, porque esto se repite en teología sistemática una y otra vez, en teología sistemática 2 también, uno y 2. La gracia preveniente, esto también lo usó Jacobo Arminio, por medio de la gracia preveniente, que en realidad es la obra del Espíritu Santo, eso es todo, la gracia preveniente. Por medio de la gracia preveniente, Dios le restaura el libre albedrío a las personas. Es lo que dice, le restaura el libre albedrío a las personas, a todos, dándole la oportunidad a todos de creer o de rechazar. Es decir, si cree, es una obra de Dios también, porque Dios restauró, por medio de la gracia preveniente, la posibilidad de escoger a Dios. Y si cree, también la fe es un don de Dios. Pero Dios no le va a dar el don de la fe a menos que no quiera creer. Dios le da la fe a aquel que quiere creer. Y a aquel que no quiere creer no le da el don de la salvación. Es el nombre que le asignó Jacobo Arminio, fue la gracia cooperante. Y si sigue creyendo, también es la gracia de Dios. ¿Y qué nombre le aplicó Jacobo Arminio? La gracia subsecuente. Es decir, la salvación es por gracia. Y los calvinistas dicen, pero es una obra humana igual porque cree y sigue creyendo, sigue siendo una obra humana. Los arminianos responden, la gracia es la causa eficiente de la salvación. En cambio, la fe es la causa instrumental de la salvación. Y esto no lo pueden entender los que son calvinistas porque insisten en que eso es una obra humana. El ser humano hizo algo para salvarse, que es la fe. Pero los arminianos siguen insistiendo que eso es la causa solo instrumental de la salvación, porque la gracia es siempre la causa eficiente de la salvación. El ejemplo que dan los arminianos para explicar esto de la gracia preveniente, cooperante, subsecuente. A usted le dan un cheque de 20 millones de pesos. Se lo regalan, por gracia. No se lo merece, se lo regalan nada más, porque lo desea y lo quiere. Pero ¿qué debe hacer usted para tener ese dinero efectivo, esos 20 millones de pesos? Usted tiene que ir al banco y firmar, tiene que dar una firma para validar ese cheque y cobrar ese cheque. Tiene que haber una firma. La firma es la fe. Es la causa instrumental, nada más para recibir lo que Dios le ha dado. La fe es como la cuchara que se extiende para recibir el regalo de Dios que es la salvación. Pero no es la causa eficiente. Esa es la explicación que se da acá en la lección. El calvinismo explica que la elección es
incondicional, no hay ninguna condición que debe cumplir el ser humano. Y los arminianos, la fe es una condición para recibir, para ser elegido. Los calvinistas lo ven de otra perspectiva. Los calvinistas dicen que todo es obra de Dios y el creyente no hace absolutamente nada. Lo explican de la siguiente manera. Si delante de un lobo le ponen trigo, el lobo no va a comer ese trigo. Pero si el lobo se convierte en una gallina, va a comer el trigo. Eso hace Dios con lo que se salva. Al pecador, que resiste naturalmente la gracia de Dios, lo cambia, lo transforma, lo regenera, lo hace nacer de nuevo. Y cuando lo hace nacer de nuevo, cree. Y cuando cree, lo salva. Es decir, en otros términos, Dios primero lo salva para creer. No cree para salvarse. Es como poner la carreta delante de los bueyes. El arminianismo dice, el ser humano debe creer para ser salvo. El calvinista dice, Dios lo salva para que pueda creer. Esa es sucintamente explicando ambos puntos de vista en cuanto a la elección incondicional. Dios escoge para darle la fe. En cambio, el arminiano dice, la fe es la condición de la elección. Esa es la diferencia entre uno y lo otro. Lo otro que estuvo en discusión, pues la explicación que dieron los remonstrantes, interpretando a Jacobo Arminio, fue, ¿se entendió esto, verdad, mis queridos hermanos? Pastor Cristian también. De lo que estoy explicando, o un poco complejo. Ah, muy bien. Más o menos, dice el Pastor Cristian. Muy bien. Hermano Rodrigo, vamos bien, ¿verdad? ¿O está muy difícil lo que estoy comentando? Hermano Víctor. Ya. Bien, gracias. Todo Ah, bien. ok. Excelente. Ya. Sigamos entonces. La expiación ahora. En la expiación dijeron los calvinistas, la expiación es limitada. Es decir, Jesucristo murió solo por aquellos que escogió. En cambio, los arminianos señalaron en estos artículos que presentaron en los Países Bajos, murió por todos. Pero se salvan solo los que creen. Y los que lo rechazan se pierden. Y son condenados precisamente por esa razón, por despreciar la muerte de Jesús. Y los arminianos le preguntan a los calvinistas, de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama a todo el mundo, Cristo murió por todos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no murió solamente por nosotros, sino también cuando éramos pecadores, murió también por los pecadores. Los calvinistas interpretan de este modo. Ese todo no son todos, sino que ese todo son todos los escogidos. No quiere que nadie se pierda, ese nadie son nadie de los escogidos, sino que todos proceden al arrepentimiento, eso todos no son todos, sino que son todos los escogidos. Y así van explicando todos y para indicar que Cristo murió solo por algunos, para la expiación ilimitada. Esta explicación de la expiación limitada surgió después de las explicaciones de los 5 puntos del arminianismo. Depravación total, elección, expiación, la gracia. Finalmente la gracia. Los calvinistas dijeron, la gracia es irresistible.
Es decir, cuando Dios lo eligió, esa persona se va a convertir y no tiene poder para resistir. Como ese lobo, por ejemplo, Dios lo transformó en una gallina, por lo tanto, como es gallina ahora, libremente va a, va a comer trigo, porque ahora tiene una nueva naturaleza. Porque los arminianos pueden decir, pero eso es violar el libre albedrío. Los calvinistas dicen, no es violar el libre albedrío, porque ahora al creyente lo ha convertido en una nueva criatura, por eso es que ahora tiene inclinaciones hacia lo sobrenatural. Ahora sigue a Dios porque ha sido transformado en una nueva criatura. Los arminianos dicen, la gracia de Dios puede ser resistida, porque cuando Dios le devuelve el libre albedrío al ser humano, tiene la capacidad, la posibilidad, la opción de arrepentirse o de rechazarla. Por lo tanto, la gracia de Dios se puede resistir. Lo otro es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Los calvinistas señalan que los creyentes que fueron escogidos, que la muerte de Cristo fue por ellos solamente, y Dios lo transformó en una nueva criatura, van a perseverar hasta el fin y no van a perder la salvación. No pueden caer de la gracia. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Porque si se perdieran, ¿qué clase de Dios estaríamos enseñando? Dicen los calvinistas. Estaríamos diciendo que Dios se burló de esas personas, que Dios no es inmutable, sino que Dios cambió de idea. Primero lo escoge y después cambió de idea, se arrepiente y después no lo escoge. Cambió de idea, cambió de sus promesas. Implicaría problemas en los atributos de Dios, porque primero regala la salvación y después resulta que se lo quita. Había problemas con la doctrina de Dios ahí, según la perspectiva calvinista. Los arminianos señalan que los creyentes perseverarán en la fe y no perderán, no caerán de la gracia, serán salvos en la medida en que permanezcan en Jesucristo. La salvación está asegurada en tanto permanezcan en Cristo. Pero está la posibilidad de dejar de creer y de perseverar en la persona de Jesucristo. Y como resultado, caer y perder todas las bendiciones de estar en Jesús de Nazaret. Jacobo Arminio dijo, hay textos bíblicos donde se asegura al creyente la salvación, pero hay otros textos bíblicos que pareciera dar la posibilidad de la apostasía. Y no dijo nada más. Y los remonstrantes después dijeron, ahora es posible caer de la gracia cuando ya se pierde la fe en Jesucristo, porque la salvación está en Jesucristo. Los que son calvinistas extremos dicen, aunque se pierda la fe, la salvación no se pierde. Los calvinistas moderados, no es imposible que se pierda la fe. Los arminianos reformados dicen, cuando se perdió la fe, se perdió la salvación y esto es irrevocable. Y los arminianos wesleyanos, la salvación se puede perder varias veces cuando se peca persistentemente en el tiempo y no hay pecados confesados, pero después se puede volver a recuperar otra vez, por la gracia de Dios. Bueno, eso es lo que se discutió ahí en esta época en Holanda, pero ha afectado a todas las iglesias del mundo. Hasta el día de hoy, las iglesias son o son arminianas o son calvinistas. Muchas personas son arminianas, pero no lo saben. Pero si usted comienza a preguntarle a las personas, porque alguien puede decir, yo no soy ni arminiano ni calvinista, yo soy cristiano. Pero si uno comienza a hacerle preguntas, lo más probable, si no es calvinista, convencido, lo más probable es que sea arminiano.
lo más probable, porque para ser calvinista hay que leer los cánones de Dort, la Confesión de Westminster, es decir, hay que tener una reeducación, hay que tener una formación calvinista para ser calvinista, Claro. porque es muy complejo el interpretar algunos textos bíblicos eh, para el calvinismo sin las explicaciones calvinistas. Un arminiano lo lee naturalmente nada más. ¿Me otro Cristian? No, claro, lo que usted está expresando, la identidad de nosotros. ¿A quién las podríamos parecer? Como usted lo Exactamente, dice, claro, arminianos o calvinistas, exacto, porque hay varios puntos de vista que nos identifican como metodistas pentecostales, el arminiano, exactamente, ¿me entiende? Entonces, ahora lo que usted va, es que hay que buscar la reforma, los estudios, los cuales a veces no los analizamos o no los desarrollamos, pero ya cuando lo introducimos en toda lo que es calvinismo, arminianos, luteranos, ya nos da más claridad a exactamente, una identidad más correcta. correcto. ¿Me comprende? Hay una Sí. identidad más correcta después. Igual lo que anterior yo quería repasar, el puritarismo y lo que usted viene diciendo anteriormente también, la humanidad, lo que creo, a lo que si vivimos, no sé si me comprende. Entonces, aquí voy yo, que hay una identidad, Exacto, porque todos los textos bíblicos también están. Y nosotros cuando desarrollamos la Reina Valera 1960, aparentemente están todo lo que, lo que usted está diciendo arminiano. exacto. No sé si Sí, sí, me entiende, eso es así. me entiende la Muchos, idea. muchos no saben si son arminianos o calvinistas, pero si no son Claro. calvinistas, es muy seguro que serán arminianos, porque cuando uno le pregunta, ¿tú crees que Cristo murió por todos o solo por los escogidos? Ya esa pregunta a cualquiera dice, eso es absurdo. Si la Biblia dice claramente que murió por todo y no cree que nadie se pierda, sino que todo procede del arrepentimiento. Claro. Esta es la interpretación natural. Pero para Ujú. interpretarlo de otro modo, tiene que haber una explicación calvinista detrás para decir todos los escogidos, pero tiene que tener una modificación eh, de pensamiento para interpretar esos textos bíblicos así. Se requiere más Claro, esfuerzo para ser calvinista que arminiano. claro, porque lo escogido también, si nosotros vamos a la palabra, lo escogido el pueblo de Israel, ¿me entiende? Porque el pueblo de Israel fue escogido, nación santa, escogido por Dios. Entonces sería el puro pueblo de Israel y nosotros no tendríamos acceso a esa entrada. No sé si me comprenden. Correcto, Entonces, los escogidos son todo el pueblo de Israel. Y correcto, eso también si lo vamos ahora estudiándolo, desarrollándolo, como lo está haciendo usted, y ya da exactamente. más claridad los puntos de vista de, como digo, calvinista, arminiano, y todo lo que ya se ha estudiado. Pero bueno, para ir a cada día era haciendo todos estos temas y introduciéndose con más profundidad, sería, Correcto. no sé si Muy bien. me Esa es la expliqué idea bien. de... Muy bien, ¿Mm? doctor Víctor. Se entendió muy bien. Esa es la idea de estudiar historia de la iglesia cristiana, muy importante. Sí, En que los hermanos entiendan estos 2000 años de historia del cristianismo. Estábamos en Europa, fuimos a Inglaterra, fuimos a Alemania, a los Países Bajos y ahora vamos a América del Norte. El cristianismo que surge en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el cristianismo que surge allá en Estados Unidos? Se desarrolló rápidamente en un área de gran vitalidad e influencia en Estados Unidos. Se convirtió en el siglo XX en la base principal de los esfuerzos misioneros. El siglo XX, que es el siglo de las misiones protestantes, la gran cantidad de misioneros surge de los Estados Unidos. Por lo tanto, el cristianismo estadounidense es muy, muy relevante, muy importante hasta el día de hoy. Un progreso extraordinario en contraste con el cristianismo europeo. Este progreso en Estados Unidos es por la libertad, que no se encuentra en Europa. Aunque Martín Lutero habló de la libertad de conciencia, Lyndall Roper
o Proper, ¿cómo es el nombre? Lyndall Roper, de la biografía de Martín Lutero, dice que esa libertad de conciencia es solo para temas religiosos, no para temas políticos, económicos o sociales, solo religiosos. Porque Martín Lutero no aplicó esa libertad de conciencia ni siquiera incluso dentro de su propia reforma, porque era muy intolerante también. Y la Iglesia luterana, muy rigurosa en temas dogmáticos, los que no estaban de acuerdo con ellos, los persiguió y los asesinó también, como ocurrió con los anabaptistas. Por lo tanto, cuando decimos libertad de conciencia, es muy relativo, eso no se aplicó en todos los contextos. Pero en cambio en Estados Unidos se va a practicar los principios de la Reforma Protestante de la libertad de conciencia. Por esa razón, porque no hay una organización sobre estas iglesias que están acá en América, pueden crecer sin esas cadenas que caracteriza el cristianismo europeo. El cristianismo en Estados Unidos ha asumido formas diferentes de las del ejemplo histórico. Tiene sus características. Una de ellas es el espíritu democrático. En Inglaterra no está ese espíritu, porque la organización de la Iglesia de Inglaterra es episcopal y tienen un jefe, que es el rey de Inglaterra. La Iglesia es estatal. En Alemania, los príncipes que son luteranos son todos, los súbditos son luteranos. Por lo tanto, dirige la denominación o define la fe el príncipe, el Estado. En Suiza, en Ginebra, en Zúrich, también está relacionado estrechamente la Iglesia reformada con el Estado. En Escocia también está relacionada de alguna manera con el Estado. Pero en los Estados Unidos no es así. Es más democrático, hay más libertad. Y se ha producido una separación de la Iglesia del Estado. Tiene que ser así, porque la gran mayoría de cristianos evangélicos que llegan a las colonias norteamericanas son exiliados religiosos. Son personas que han sido perseguidas en sus respectivas naciones y países. Precisamente porque la religión está relacionada con el Estado de alguna manera. Por eso que acá, por experiencia propia, por ser víctima de persecución religiosa, por no estar conforme con la denominación estatal, ellos se encuentran ahí en Norteamérica. Por eso que tiene que haber una separación de la Iglesia del Estado. La otra característica del cristianismo estadounidense es el individualismo. En Europa, la religión es estatal, es cultural. Si el príncipe se hace luterano, todos los súbditos se hacen luteranos. Si el rey se hace protestante, todos los súbditos y el parlamento también se hacen protestantes oficialmente. En cambio, en los Estados Unidos es más individual la conversión, porque no hay ninguna relación con el Estado, no hay una religión estatal. Entonces, cada uno toma su decisión a qué confesión adscribir. Y el denominacionalismo prolifera las denominaciones protestantes en los Estados Unidos. La religión por convicción en vez de coerción. En Europa, la religión es por coerción. Se impone desde el Estado una determinada confesión, como el anglicanismo, por ejemplo, o el luteranismo en Alemania. En cambio acá es por convicción. La persona está convencida por su experiencia con Jesucristo de lo que cree. La competencia de la religión. En Europa, el Estado apoya la religión. Contrata a los clérigos, compra terrenos, lo libera de pagar impuestos a las iglesias. En cambio, acá en América hay una competencia. Aquí no hay ayuda para poder influir en la sociedad
para poder transformar la sociedad y hacerla cristiana, cada uno de los miembros se esfuerza en influir, en convertir a las personas, invitar a la iglesia, porque, por tema de competencia. Se podría ver mal la competencia de servir a Dios por competencia, es decir, para competir con otra denominación. Pero en el contexto no es así, puesto que vienen de Europa, donde había una relación estrecha con el Estado y no se hacían problema porque lo pagaba todo el Estado. En cambio acá, para tener influencias, tienen que trabajar por su denominación. Un agudo sentido de responsabilidad. Acá todos son responsables de hacer funcionar su iglesia local y de una intensa actividad misionera y celosa. Esas son las características del cristianismo estadounidense. Ese cristianismo fue el que llegó a los países latinoamericanos. Pluralista, individualista, denominacionalista, pero también por convicción, competitivo en un sentido. Y cada creyente evangélico en América Latina tiene la obligación de trabajar en su denominación. Hay un esfuerzo de cada miembro de las congregaciones cristianas de América Latina de trabajar en su iglesia. La responsabilidad no se lo lleva solo el pastor, cada miembro es responsable de trabajar y hacer funcionar su iglesia local. Porque fueron ellos, los protestantes estadounidenses, los que nos trajeron el evangelio. Juntamente con su denominacionalismo. Por eso que acá en América Latina hay algunos que se bautizan por inmersión, por aspersión, por rociamiento. Muchas organizaciones eclesiásticas, desde México hasta Tierra del Fuego, proliferan diversas confesiones evangélicas. Pero es por esa razón. Nos importaron también estas características a nosotros. Esto lo vamos a pasar porque quiero irme a una parte muy importante acá. Esta es la época del racionalismo también. Esto surge en Europa. Volvamos nuevamente a Europa, a los países europeos. El luteranismo experimenta controversias doctrinales. Eso ocurrió en la iglesia luterana. Pero también en la iglesia luterana surge el pietismo. Los púlpitos durante esta época del siglo XVI, el año el siglo XVII, 1600, se ocupó para dar cátedras de teología. Eran muy especulativos, muy dogmáticos. Trataban los predicadores de precisar lo máximo que se pueda el dogma. La gente no entendía mucho lo que se estaba hablando desde el púlpito. No le edificaba espiritualmente. Era solo intelectual, muy académico. Enfatizaban la sana doctrina, el dogma, pero no estaba esa experiencia con Dios personal. Por esa razón, por esa desconformidad que había en la iglesia luterana, por ese escolasticismo dogmático en las iglesias luteranas, surgió el pietismo. El padre del pietismo parece haber sido un pastor alemán Spener, de familia luterana. Se dio cuenta que la fe piadosa de él no guardaba relación con lo que estaba en la universidad cuando estudió teología. Este hombre, Spener, se relacionó con un ex jesuita. Los jesuitas, Ignacio de Loyola, fue el que estableció, Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales para una mayor experiencia con Dios. Y este ex jesuita va a influir sobre Spener. Insistía el jesuita en que para poder entender la Biblia, y eso lo dice Spener, lo adoptó, era necesario la inspiración directa del Espíritu. No se dependía
de lo que dijera el reverendo, el catedrático de teología en los púlpitos, sino por una inspiración directa del Espíritu Santo. Propuso Spener un más profundo estudio de la Biblia, en grupos pequeños en las casas de los creyentes. Antes, para conocer algo de religión, se iban a los templos, pero era como ir a una conferencia magistral de un filósofo. Sí, es como si un filósofo viniera a nuestro púlpito y comenzara a presentar el idealismo filosófico eh, comenzara a hablar acerca de ser y tiempo de Heidegger, por ejemplo. Ni siquiera los filósofos entienden a Heidegger y le cuesta mucho entender ser y tiempo de Heidegger. Para los clientes comunes y corrientes no entenderían nada de lo que dijo. Bueno, él propuso estudiar la Biblia en grupos pequeños en las casas de los creyentes. Vivir una vida consecuente con la fe, de un amor mutuo en medio de las controversias doctrinales. Un adiestramiento de los pastores que fuera más allá de la instrucción intelectual, y no un discurso solamente dogmático, intelectual e irrelevante para la vida espiritual. Dijeron ellos, los pastores que estudian para ejercer el pastorado en las iglesias luteranas, no es suficiente la parte académica e intelectual, necesitan la otra parte de la formación espiritual, decía Spener. No son antiintelectuales los pietistas, puesto que fundaron una universidad de Halle en el año 1694. También no fue una devoción, una piedad para sí mismo, no se ensimismaron en sí mismo, no fueron individualistas en ese sentido de no ver el mundo, sino que vieron la necesidad del mundo para servir al mundo. Por eso crearon un orfanato, promovieron el servicio y la acción social de la iglesia. Crearon también una sociedad bíblica y un hogar para viudas. Esa es la característica de los pietistas. En Holanda también hubieron pietistas, uno de ellos fue Teodoro Gerard, escribió un manual práctico de cristianismo, La vida espiritual fue el nombre que le dio a este libro, donde enseñaba que los creyentes deben sentir la presencia de Dios en su alma, sentir la presencia de Dios en su alma. Eso es novedoso, ¿eh? Eso no se hablaba en ningún púlpito, en ninguna cátedra que se daba en la Facultad de Teología, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Escocia, pero que iba a comenzar a aparecer entre los pietistas, sentir la presencia de Dios en el alma. Es lo mismo que decían los monjes de los siglos IV y V. También se decía que debe haber un equilibrio entre la teología y la teología objetiva y la experiencia subjetiva de Dios en Cristo. Sus ideas la promovió en el libro Deseos Piadosos. Enfatizaba la experiencia de la justificación y el nuevo nacimiento en vez de estas doctrinas. Enfatizaba también en estos libros el conocimiento del corazón en vez del conocimiento de la cabeza. La seguridad subjetiva de que uno es hijo de Dios. No solamente dogmática, sino la experiencia subjetiva de uno, que uno sepa que es hijo de Dios. Los pietistas van a influir sobre los moravos. Los moravos influyen sobre los John Wesley, los metodistas. Y los metodistas influyen sobre los movimientos de santidad y los movimientos pentecostales. Por lo tanto, nosotros los pentecostales tenemos otra herencia más espiritual que son los pietistas. Los puritanos y los pietistas. No sé, mi hermano, pastor, ¿en qué sentido nosotros tenemos influencia de los pietistas cuando lo describí ahora? Yo creo que en sentir esto, como usted decía, la presencia del Espíritu Santo o la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, como pentecostales, nosotros, nuestra identidad es parte también eso, es sentir
la presencia del Señor dentro de nosotros, en nuestro interior. Exacto. La experiencia con el Espíritu. ¿Ah? John Wesley escribió un sermón que decía, eres guiado por el Espíritu de Dios, da testimonio del Espíritu de Dios a tu corazón de que eres hijo de Dios, desarrolla los frutos del Espíritu, andas en el Espíritu. Si no da testimonio el Espíritu Santo de que eres hijo de Dios, entonces no eres hijo de Dios, sino que eres hijo de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escribía John Wesley en su sermón. ¿De dónde sacó esa idea John Wesley de tener la experiencia subjetiva de que uno es hijo de Dios, tener esa experiencia con el Espíritu? De los moravos. ¿Y quién eran los moravos? Aquellos que fueron influidos por los pietistas. Y los pietistas tienen raíces de los místicos, de los monjes también, del siglo IV, siglo V, los monjes de los monasterios en Alemania, de los místicos. Todas esas son nuestras herencias. El misticismo, el pietismo, el puritanismo, el metodismo, los movimientos de santidad. Perfecto, mis queridos hermanos, pastores. Hemos concluido entonces esta clase, que es la clase número 10. En esa parte quería tratar la parte de los místicos, dónde surgieron en Alemania, pero debido a un problema en cuanto a un problema pastoral, porque prevaleció la teología académica, intelectual, pero no estaba esa parte espiritual, la piedad, el fervor espiritual, la experiencia subjetiva. Por eso surgen los pietistas, para equilibrar la balanza. ¿Alguna reflexión de lo que hemos visto? ¿Alguna lección histórica que nos ayude para nuestros ministerios de hoy día que podemos extraer? ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, pastores, igual? Antes de finalizar. Lo único que me queda decir, hermano Paulo, es que voy a ir corriendo a la librería a comprar ese libro para leer. Está interesante todo esto, muy interesante aprender en verdad. Mm. Y ahí, ¿cuál era el libro que usted muestra? La historia para ese del cristianismo, esa, hace Había rato lo mostrado, mostró un libro ahí. había mostrado un libro. El, Ah, el autor, de Justo González. sí, Justo Justo González. Esa, González. sí, Ah, sí, muy importante. Muy sí, importante Ese este está en es libro. 2 tomos. muy, son dos Sí, tomos. pero parece que ahora lo venden por uno, hermano Víctor. Ah, ya. Y hay Sí, que así adquirir que el libro. está interesante aprender un poquito, ahondar un poquito más en estas enseñanzas, ya que son nuestras raíces y para saber de dónde provenimos Exacto. y eso. Así que gracias por la enseñanza. Muy bien, hermano Víctor. ¿Mi otro Cristian va a decir algo? Sí, no, correcto lo que estaba. Justo el hermano anterior también le iba a solicitar el libro para ir estudiando también el libro. Y como decía nuestro hermano Feli, el tema que también nosotros como pentecostales siempre hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Siempre nuestras vidas, primeramente lo cambió el Espíritu de Dios. Ha transformado Exacto. toda nuestra vida y nos da ganas de seguir alimentándonos, progreso alimentándonos también con estos hermosos estudios que están dando. Bueno, yo como te decía anteriormente, es mi primera vez que estoy en estos temas, aparte del internet también me complica un poco. Sí, gracias a Dios mi hijo mayor me conecta, pero igual yo en la tecnología me pillo un poco. Pero muy hermoso los estudios y como te digo, la abundancia, lo que decía hermano Feli, que nosotros como pentecostales siempre hemos sido guiados por el Espíritu Santo, pero también ahora tenemos que complementarlo con la educación, con el Perfecto. perfeccionismo y educarnos cada día para dar, como decía, esas clases de cátedra, teología y espíritu. Claro. Complementarlo para Ser engrandecer equilibrado. el nombre de Dios. Complementar las dos áreas para engrandecer el nombre de Dios. Y ojalá que Exacto. usted por ahí en WhatsApp envíe los nombres de los libros Ah, ok, perfecto. No para hay problema. podernos
poderlo comprar, no sé, por la librería, rebuscarlo, por rebuscarlo. Pero muy buenos Muy los bien, temas. Sí, muy quedamos bien, doctor con Cristian. alta altura de mira, ya, con alta altura de mira estamos hoy día. Gracias, hermano Pablo. Muchas gracias. Amén. Y eso sería. Hermano Félix, por favor, nos dirigen una oración para concluir la clase de hoy día.